Así que voy a pedir el favor a Liz. Liz, que nos dirijas en oración para iniciar la clase, ¿vale? Claro que sí. Bueno, hermanos, con reverencia, para poder dar inicio. Amadísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana, precioso Dios, te damos muchas infinitas gracias por este día, por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más con familia iglesia para aprender de tu palabra, para aprender más de ti, Señor. En este momento, Señor, entregamos esta clase, entregamos este tiempo, Señor, que tú obres en nuestras vidas, abres nuestros corazones y podamos ir a entender tu palabra y entender tu propósito en este día. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada una de las personas que están y las que están llegando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Liz. Sí, estamos bien, hermanos. Entonces voy a empezar de una vez a proyectarles la presentación del día de hoy. Perdón un momentico acá. Y listo. Una pequeña revisión de tareas. ¿Cómo les fue con las tareas? Cuéntenme. ¿Qué dicen de las tareas? No, muy bien, se hizo con gusto. Sí. Sí. Listo. ¿Alguien más que haya dicho, bueno, yo alcancé a hacer la tarea? Eran tres actividades pequeñas. Y bueno, la primera pregunta, para el que quiera responderla, ¿cómo puedo ser iglesia cuando no puedo congregarme? ¿Cómo puedo ser pastoreado sin la necesidad de un templo? No dije sin la necesidad de un pastor, es sin la necesidad de un templo. Entonces, el que quiera responder lo puede hacer rápidamente habilitando su micrófono y obviamente también respuestas cortas, listo por razones del tiempo. ¿Quién quiere? Liz, vale. Pero yo creo que en mis respuestas que buscando, perdón, en la nueva normalidad hay prioridades, predicando, hablando, testificando de Cristo con nuestra manera de ser, de hablar, de vestir, de pensar, mostrando la gracia del Señor en todo momento, participando en las actividades virtuales en este momento, pues como ahora estamos haciendo el tema en la iglesia y apoyando a la iglesia local con la participación, pues de alguna manera estando pendientes de los otros hermanos que también habla de nuestra manera de congregarnos, de ser pastoreados sin necesidad de un templo físico. Gracias, Liz. Eso es concreto, pero gracias. Sí, la idea es que no olvidemos que aunque no estamos en el templo, bueno, aunque no estamos en el templo, discúlpeme acá un momentico. Vale, sí, aunque no estamos en el templo, seguimos siendo cristianos, lo que dice Liz. Y debemos buscar maneras de estar pendientes de nuestros hermanos, también esa es la idea, ¿no? Gracias, Liz. Segunda pregunta, mis hermanos, y los felicito por la tarea. Bueno, vamos a dejar la segunda para más tarde, porque la vamos a realizar también en la clase, en el desarrollo de la lección del día de hoy. Pero actividades personales. La misma actividad ha sido durante 2 semanas y es la siguiente. Buscar oportunidades de establecer compañerismo virtual con algún hermano, o sea, si no se puede físico, para orar por el crecimiento de la iglesia. Bueno, ¿quién la hizo? Y cuéntenos cómo le fue. Yo no la hice porque me dijo que no. Sí, ¿cómo mi hermana Nelly? Yo no la hice, pastor la iba a hacer, pero a quien llamé me dijo que eso no era tarea para esta semana y entonces no hicimos nada. Bueno, listo, pero habló con alguien. Bien, hermana Sí, Nelly. sí, señor. ¿Alguien más la hizo? ¿Habilitar el micrófono? Bueno, ¿quién quiere? ¿Voluntarios? ¿Nadie más? Bien, mis hermanos. Bueno, la idea es que podamos nosotros, sí, estemos en contacto con nuestros hermanos. Gracias a un mensajito, algunos hacen lo que es, envían sticker. Por ejemplo, en los grupos de Mujer Verdadera, que es el de la iglesia, cuando enviamos mensajes a los jóvenes o a mensajes a los varones, participen. Es lo mínimo de educación que ustedes pueden hacer, es participar. ¿Listo? Cuando ustedes tengan que decir algo, hacer algo, participen así de sencillo. Amén. Así que bueno, no se les olvide eso.
Pastor, Una tarea sencilla. Hermana Nelly. no sé si lo que yo hice en esta semana aplicará, porque yo Dígame. siempre les dejé a muchas personas, muchas hermanas, un mensajito en el WhatsApp con su motivo de oración. Bien, perfecto. ¿Y le contestaron? Sí, señor. Unas no, Exacto. pero casi todas sí. Casi todas sí. Eso es, Sí. hermanos. Estemos pendientes, ¿vale? Porque si es necesario, es estar pendientes de nuestros hermanos para orar por ellos. Y no es una cuestión, como les digo yo, camisa de 11 varas, de religiosidad, sino que sencillamente lo que podemos hacer es decirle a nuestros hermanos, hermano, somos parte de la misma iglesia y estoy orando por ti. Eso sería todo. ¿Listo? Y la tercera pregunta también, vamos a intentarla responder dos personas. Vamos a intentarla responder rápidamente. Entonces, no es hacer un gran resumen, una gran exposición, sino intentarla responder rápidamente. La pregunta era una investigación sencillita. ¿Listo? Actividad personal de investigación. Y era una actividad muy, muy sencilla. ¿Cuál? Buscar en internet o donde quisieran, buscar la influencia del cristianismo en la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido la relevancia del cristianismo en la historia de la humanidad? El que quiera decirlo lo puede hacer. ¿Listo? Habilite el micrófono y habla. ¿Cómo le fue la tarea? Y también brevemente. A Ay, qué ver. poco habladores están mis hermanos. Sí, sí, sí. Me echo al agua entonces. Hágale, primo, pero brevemente. No, no, no. Yo lo planteé desde, o estuve Uy, me meditando molesta la mucho, ¿no? luz del... Gracias. De hecho, la semana pasada estuve Gracias. leyendo sobre el ministro Martin Luther King y su gran batalla por la abolición de la segregación en Estados Unidos. Pero yendo más allá de eso, primo, creo que nuestra gran influencia en el mundo ha sido el presentar a Cristo a todas las personas Sí. y que la iglesia haya ido creciendo a través del tiempo, más allá de los logros científicos, de la física, la astronomía, que los hay, más allá de la literatura, de la política, como Martin Luther King que les hablaba. Creo que nuestra influencia como hijos de Dios, el que cada vez y a través del tiempo más y más personas conozcan a Cristo, que el reino de los cielos se vaya llenando de personas que amen a Dios y que sirvan al Señor. Creo que esa es nuestra real influencia en el mundo. Hemos hecho que la humanidad caída regrese a la presencia de Dios, por supuesto, al predicar la obra de Cristo de salvación, creo yo, Amén. sin ir más allá. Amén. Gracias, primo. Estoy de acuerdo con eso. Al predicar el Evangelio, también la sociedad es transformada, pero fundamentalmente es la predicación del Evangelio. O sea, la iglesia, su mensaje central no es, como bien decía el Señor, mi reino no es de este mundo, ¿no? Pero sí afecta a este mundo. Entonces, al entender que el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo en los corazones, afecta las vidas, afecta la sociedad. Bien, hermano Elkin, también brevemente. Buenos días. Buenos días. Eh, pues nosotros lo analizamos aquí en familia y nos hemos dado cuenta que desde la época romana, cuando ellos se dieron cuenta que la manera más fácil de manipular el mundo era por medio de la fe, dejaron a un lado sus guerras y Sí, empezaron a adueñarse de la fe, que es lo que hicieron desde la Iglesia Romana, todo lo que es el Vaticano hasta hoy en día. Pero sí. con todo lo que han hecho, por la historia pasaron muchas cosas, por ejemplo, Hitler cuando también quiso dominar el mundo y de cierta manera desvió su rumbo y quiso fue acabar con los judíos. Y hasta el día de hoy, como está el mundo moderno, con todo lo que el enemigo ha querido hacer para aplastar la iglesia real, la iglesia cristiana, no lo ha logrado, porque la influencia de los seres que lo han predicado, ahí está. Amén. Gracias, hermano Elkin. De esa reflexión. Ya vamos por último con Daniel. Me parece apropiada. Con todo lo que el diablo ha querido hacer en contra de la Mm. iglesia ha permanecido en pie. Porque el jefe, la cabeza de la iglesia, el gobernante de la iglesia, dijo, edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dan Angie y Esdras Garavito. Brevemente. Sí, estuve leyendo acerca de, bueno, algunos hechos históricos de cómo el cristianismo impacta o qué papel ha tenido el cristianismo en esos hechos históricos. En el Imperio Romano, pues me toca leerle, ¿sí? Para ser más breve. Sí, señor. Los primeros años del cristianismo no pudieron comenzar con más dificultades exteriores. Desde el primer momento sufrió una dura persecución por parte del judaísmo, pero la manera en que el cristianismo impactó el Imperio Romano fue dando una gran acogida a la mujer, preocupándose por los débiles y por los marginados y los abandonados, entre ellos los niños. Ella se encargaba de azotar o de establecer su ley contra el más débil, y los cristianos, ellos acogían a estas personas que la sociedad desechaba o que el imperio desechaba, ellos los acogían, les mostraban amor. Y esos valores crearon como un peligro eminente para el imperio más que cualquier otra cultura política. En la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más impactante y más duro en la historia de la humanidad, las iglesias, bueno, podemos decir que las iglesias católicas y las iglesias cristianas hicieron como una unión en pro pues del movimiento nazi, del movimiento socialista obrero. Y a raíz de eso, pues obviamente el que se iba contra el Führer estableció que se estableciera una iglesia, pero que el Führer fuera el Señor y Creador, Dios Todopoderoso. Pero las iglesias predicaban, la iglesia cristiana no. El Führer no es el Señor Todopoderoso, el Señor Poderoso es el Señor Jesucristo. Y con su ideología, con su sometimiento a las Escrituras y al Señor, ellos abrigaban a los judíos, ellos cubrieron y salvaron a muchos judíos. Y muchos líderes cristianos, muchos pastores cristianos fueron a campos de concentración y fueron muertos obviamente por el Tercer Reich. Ellos no toleraban que alguien estuviera en contra de sus políticas. Amén. Está pues la historia de algunos, bueno, ahí la historia nombra grandes teólogos, y se estableció también la iglesia metodista y la iglesia luterana, porque pues allá en Alemania fue donde se ingresó, se inició la reforma luterana, pero pues esta iglesia en el tiempo en el tiempo nazi, en el periodo nazi, ellos acogieron a muchos judíos y fueron perseguidos por eso. Encontré algo también que dice el avivamiento de Gales, que pues resumido, fue que las cantinas empezaron a cerrar porque ya no habían clientes. Las cárceles se desocuparon completamente. Estadios de fútbol desocupados porque los deportistas estaban predicando en las calles, predicando el evangelio, y las iglesias un trabajo fuerte encargando a misioneros, encargando a ministros, porque la iglesia creció bastante en Gales. Esto fue en un periodo de 1904, si no estoy mal. Y por último, así de la historia de la humanidad, el evangelio en Colombia. El evangelio en Colombia, bueno, ha surgido hace 20 años, los denominados evangélicos era un 1% de la población, éramos muy poquitos. En los últimos 20 años se ha expandido a un 10% de la población. Sí. Y la iglesia, bueno, es una lucha interdenominacional. La iglesia más reconocida, la denominación más reconocida son los pentecostales y los carismáticos. Amén. Gracias, mi perris. Muy buena investigación. Sé que todos ustedes hicieron, por ahí mi esposa también hizo una excelente investigación. Y bueno, Esdras, tienes un minuto para ganar, hermano. Buenos días. Buenos días. Yo iba a decir cosas parecidas a las que dijo Daniel, pero básicamente la influencia positiva del cristianismo desde la historia ha tenido que ver con la defensa de los derechos sociales, en parte, del oprimido, del pobre, de la viuda, la distinción de clases que se ha hecho, o el elitismo. La Biblia o el cristianismo siempre va condenado partiendo de la premisa que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no hay diferencia entre rico, pobre, libre, esclavo, blanco, negro. Grandes avivamientos han ocurrido en la historia de los países durante todos estos siglos por dos acciones principales de la iglesia. Una es la predicación esforzada del evangelio
porque el cristianismo obviamente nunca ha sido aceptado plenamente por toda la sociedad, por lo que ello implica, cargar la cruz de Cristo, el renunciar a otro Dios. Pero el evangelio esforzado pese a la persecución y pese a bueno, martirios y todo el tema que ha existido, ha hecho que hayan avivamientos fuertes en los países. Y como segundo factor, obviamente, ha sido el tema de la oración, ¿sí? Amén. Justamente este mes de septiembre, Dios nos ha puesto a sentir y nos ha llamado fuertemente a orar, ¿sí? No una oración pasiva, sino hacer una oración de guerra, una oración esforzada, una oración que va más allá de nuestra comodidad. Y ha sido básicamente esas dos acciones de la iglesia las que han permitido grandes avivamientos y han impactado de una manera trascendental la historia. Amén. Gracias, Cedras. Ahí con el tiempo, hermano, los felicito porque se nota que están tomando en serio el discipulado. Cuando usted hace una tarea, cuando usted se preocupa, demuestra que usted está tomando en serio el discipulado. Y los felicito por eso, porque son tareas que nos llevan a tener un aprendizaje activo y no pasivo. Busque eso también en internet. El aprendizaje activo es aquel que involucra todo nuestro ser. Así que si vamos a internet a buscar, si pensamos, reflexionamos, si hacemos una llamada, eso es un aprendizaje activo. ¿Vale? Y bueno, lo que ustedes han dicho es cierto, totalmente de acuerdo con sus opiniones y son bíblicas. Cada una de esas opiniones, podríamos decir, se encuentran en la palabra de Dios. Cómo la influencia del Evangelio tocó la sociedad y sigue tocando la sociedad. Por eso, y aunque sabemos que el mundo va de mal en peor, aunque va a venir un tiempo del anticristo y todo esto, que no sea en nuestra época, que no estemos luchando por defender los valores, los principios, la moral cristiana, evangélica, protestante, reformada, pentecostal, llámela como la quiera llamar, la moral de Cristo. Y también predicando el Evangelio, porque es que el Evangelio no es solamente salvación espiritual, que fundamentalmente es eso, es la redención de nuestras almas, es la redención de nuestro espíritu. Pero como nuestro espíritu ha sido liberado, entonces también tenemos otro sistema de valores para no conformarnos al sistema de valores de este mundo. Con eso yo quiero decirles que muchos de ustedes tal vez puedan pensar que como cristianos no debemos hablar de política, y yo creo que todo lo contrario. Toda opinión que nosotros damos respecto de principios, de valores, de ética, de lo que se debe o no se debe hacer, se debe o no se debe gobernar, es una opinión que debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en los principios y valores cristianos, y obviamente son opiniones políticas, porque son opiniones respecto de quién gobierna. Y si nosotros decimos, el César no es el Señor, sino Jesús es el Señor, con sus principios y valores, obviamente, como en la primera iglesia, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser acusados de intolerantes. La primera iglesia fue perseguida porque recuerden que en esa época se decía, Ave César, César, tú eres el Señor, tú eres el Dios. Pero los cristianos, ¿qué decían? César no es Señor, Jesús es el Señor. Y nosotros también decimos eso, Jesús es el Señor sobre toda área, sobre todo gobierno. También nosotros defendemos la separación de poderes, defendemos la separación entre iglesia y Estado. Debe quedar en claro eso, o sea, no queremos como en épocas, por ejemplo, en el año 300 con Constantino, que fusionó la iglesia del Estado. No creemos en eso, creemos que la iglesia supera al Estado porque tiene un jefe mayor que una persona y es Jesucristo. Amén. Hoy quiero que hablemos de reflexiones y bueno, si nos alcanza el tiempo, que es la idea de esta clase para cerrar el tema. Ya hemos hablado de las figuras, de lo que es iglesia más allá del templo, hemos hablado bastante de estas dos clases, pero para profundizar, hoy quiero que pensemos en algunas reflexiones. Primero hemos dicho que el lugar de reunión no es tan importante. Si la iglesia de Cristo dije ahí escribí, pero si la iglesia de Cristo está cumpliendo su propósito. El lugar de reunión no es tan importante.
si la iglesia de Cristo está cumpliendo su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy podríamos estar reunidos, cantando, llorando, emocionados, aún orando, que no está mal. Lo que dijo Esdras es muy importante y lo vamos a recalcar ahorita, la importancia de la oración para un avivamiento. Pero, importantísimo, hermanos, si no entendemos cuál es la función bíblica de la iglesia, y si nosotros, como hijos de Dios, no estamos procurando vivir con responsabilidad nuestro llamado como iglesia, de nada sirve que estemos hoy congregados. Por eso Dios ha permitido esta pandemia, para que repensemos lo que significa la iglesia y para que pensemos si estamos cumpliendo nuestro propósito. Es una reflexión primera. Segunda reflexión, existen diferencias entre la Iglesia Universal. Recuerde que la Iglesia Universal es el cuerpo católico, fe universal, el cuerpo de creyentes alrededor del mundo. La Iglesia local, las diferentes iglesias y congregaciones y denominaciones esparcidas y repartidas alrededor del mundo, y nosotros que tenemos un lugar geográfico determinado aquí en Santa Lirada y en Bogotá, somos una iglesia local. En Chuniza. Y hay diferencias también entre la familia cristiana. Una familia cristiana es una pequeña iglesia, es un núcleo eclesiástico, pero no es una iglesia local, aunque hace parte de la iglesia universal. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo siguiente, perdón, vuelvo aquí a la presentación, es que la familia cristiana, a manera de reflexión, la familia cristiana ha representado un papel importante para el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, no solo para el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, sino para el orden social. Y lo que ha buscado el diablo, porque recuerde que este mundo está gobernado por el maligno, por el diablo, lo que ha buscado el diablo a través de filosofías ateístas, izquierdistas, comunistas, y yo lo digo abiertamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de izquierdismo, ¿conoce usted izquierdistas que crean en Dios? Si creen en Dios, tienen que defender el rol del marido, de la esposa, tienen que defender la institución del matrimonio como el Señor la creó. ¿Ha conocido usted un comunista que diga, yo creo que la familia debe ser hombre y mujer? No hombre y hombre, o mujer y mujer, o un hombre que se siente mujer y una mujer que se siente hombre y se casan. ¿Ha conocido el primer comunista que defienda la vida, que defienda la concepción, que no esté a favor del aborto? Y por eso ustedes, como familia cristiana, representan, y yo también con mi familia, nosotros como familia cristiana representamos un papel importante para el crecimiento de la iglesia. Muchas iglesias han empezado con familias, con grupos que se reunían en la casa de un hermano y abrieron sus puertas, e inclusive sin mucha doctrina que es necesaria, empezaron de esa manera y hoy son grandes iglesias, con familias. Así que debemos ver la importancia de nuestra familia y el compromiso de ella con el Evangelio. Y segundo, también de muchas familias cristianas nacieron, como por ejemplo dijo Israel ahorita de Martin Luther King, mamás cristianas que enseñaron a sus hijos valores cristianos y fueron grandes líderes. Así que no menospreciemos la importancia de la familia. No es una iglesia local, pero no menospreciemos la importancia de nuestra familia. Y hombres, pidámosle al Señor responsabilidad y no menospreciemos nuestro papel como varones. Amén, hermanos. Importantísimo. Son reflexiones. Lo siguiente es un error en el que caemos muchos, un error moderno que también es influenciado por el mundo y también por nuestro corazón engañoso. No debemos caer en el error de pensar que no es bíblico que la iglesia no deba influenciar la sociedad. Por ejemplo, si ustedes hicieron la tarea, se dieron cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, los valores judeocristianos han impregnado la sociedad. Y muchas iglesias crearon universidades, Harvard, Yale, Oxford. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos muchas pontificias universidades, ¿no? Que en un principio, aunque ahora están impregnadas de ateísmo y negacionismo del Señor Jesucristo, en un principio
la Javeriana, los Andes, el Rosario, la Santo Tomás. Eran universidades con valores, aunque no todos son cristianos, pero fundadas en valores cristianos. Y por eso el orden de nuestra sociedad hasta cierto momento. No estamos hablando de una estabilidad o de equidad para todos, nada de eso. Pero no debemos caer en el error de pensar que no es bíblico que la iglesia no debe influenciar la sociedad. Si nuestros hijos desean algún día participar en liderazgo social, motivémoslos desde un punto de vista de valores cristianos, ¿me entiende? No para que sean, o bueno, si quieren ser el próximo presidente, pero que tengan buenas y firmes convicciones cristianas, que sean líderes en su trabajo. Nosotros como cristianos debemos pensarnos y revernos, por decirlo de esa manera, como líderes en nuestra sociedad. Porque, hermanos, ¿quiénes están llegando a los lugares de gobierno y de liderazgo? Por ejemplo, ¿quiénes son los profesores de sus hijos? ¿Son creyentes? La mayoría de los profesores de sus hijos son creyentes. Su profesor de religión, en muchos colegios, el profesor de religión, que todavía existe esa clase y la van a eliminar en un día de estos, es un ateo, que les enseña a poner dudas sobre la fe. ¿Quién es el profesor de filosofía? ¿Un creyente? Mire que muchos filósofos famosos fueron creyentes. No son creyentes. ¿Quién es el profesor de ciencias políticas y sociales? ¿Un creyente? No. Es alguien que tristemente no ha conocido a Cristo, pero que es enemigo de la fe. Todo lo que tiene que ver con valores cristianos lo rechaza. Es enemigo de la fe. Qué bueno sería que muchachos de ustedes, que yo quiero ser profesora de niños, yo quiero ser maestro en un colegio. Bueno, pues hágale, proyecte su vida a la educación. ¿Por qué? Porque nuestra generación, y lo hemos visto, nuestra generación está siendo educada y formada en los colegios donde los mandamos por personas que no tienen ningún temor del Señor. Claro, tienen amor por la vida, tienen respeto por los pobres, tienen respeto por los derechos humanos. Pero si usted les dice que si está mal ser homosexual, le van a decir que no. Si usted les pregunta si está mal abortar, le van a decir que no está mal abortar. Pero es parte de nuestra culpa, ¿verdad? Nosotros tenemos y asumimos en nuestra generación la responsabilidad. Yo sé que esto que les estoy diciendo a algunos de ustedes digan, uy, el pastor aquí está como muy político. Pero es que nuestro papel en el mundo es mostrar al Señor Jesucristo en todo lugar, no solamente en nuestro templo. Nos hemos acostumbrado a hacer nuestra vida cristiana en el templo. Nos acostumbramos a que ahí sí vamos bien vestiditos, nos comportamos bien, hablamos bien, oramos, lloramos, ofrendamos, y en el mundo decimos, no, pero es que le tenemos temor, por ejemplo, a que nuestros hijos entren a una universidad pública. Y yo quiero decirles, miren, una hermana una vez que su hija quería entrar a estudiar ciencias sociales, y yo en ese tiempo yo había acabado de salir de la Universidad Nacional, y entonces, no, es que en la Nacional son unos marihuaneros, en la Nacional son vagos, en la Nacional. Yo le dije, bueno, y la hija fue allá a la universidad, y claro, vio esos marihuaneros ahí, muchachos fumando su aretico y todo el asunto, y dijo, no, más bien le voy a pagar a otra universidad. Y le pagó una universidad cara, donde esta joven se apartó de los caminos del Señor y donde sus profesores en una universidad privada le enseñaron a abandonar la fe y a dudar de la fe. Entonces, hermanos, si nuestros hijos quieren estudiar, nosotros digámosles, pero primero tú eres hijo de Dios. Y tenemos que enseñarles, hay mucho por hacer en la iglesia, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes cosmovisión cristiana desde los 12 años, para que cuando lleguen a la universidad, para que cuando enfrenten a esos profesores ateos, ellos no se dejen influenciar por ellos. Y si nuestros hijos quieren ser profesores, quieren ser líderes sociales, lo que quieran ser, ellos asuman su liderazgo en promover los valores y principios cristianos. Y esto lo hace la iglesia. Mire que hubo un tiempo en los años 90 cuando había, por ejemplo, un hospital cristiano fundado por el pastor que ya se murió, que murió en extrañas circunstancias, el pastor Manuel Herrera. ¿Verdad, Nelly? Nelly, ¿se acuerda? Sí.
Y el hospital, creo que era el Sí, Hospital señor. Emanuel, la Clínica de Emanuel, fundada por cristianos, con valores cristianos, ayudando a la gente. Aquí, por ejemplo, por la zona de tolerancia, hay una cuestión, una fundación que se llama el Centro Cristiano, donde reciben prostitutas para ayudarles a cuidarles sus hijos, a guiarles en el Evangelio. ¿Cuántas fundaciones de recuperación de los drogadictos no han sido creadas por cristianos? Claro, necesitamos personas preparadas para que no solamente encierren a los muchachos que sufren de adicción a las drogas, que los encierren bajo rejas y que no los dejen salir y los manden a vender en los buses. Necesitamos, y ustedes tienen que decirle, Señor, dame sabiduría, necesitamos cristianos sabios, preparados profesionalmente, conscientes de su papel en el mundo como sal para que la corrupción no avance y como luz que alumbra en medio de las tinieblas. Necesitamos eso de nosotros como iglesia. Y yo sé que tal vez algunos hermanos, otros hermanos le dirán, no, eso es la política o la influencia de la iglesia. No, la iglesia es para orar y denunciar la maldad desde el púlpito. Claro que sí, también. Pero ¿y entonces el resto de su vida usted no es iglesia? En su trabajo usted no es iglesia, en su negocio usted no es iglesia, en su colegio usted no es iglesia. Piénselo bien. Qué bueno sería, por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes les gusta estudiar y trabajar excelentemente, que usted buscara un ascenso en su trabajo, no solamente para ganar plática, hermanos, sino para qué? Para promover valores de excelencia en su lugar de trabajo. Eso va a traer progreso y es una forma de evangelizar. Claro, también tiene que hablarlo con su boca. Tiene que decir que el Señor es el Salvador. ¿Listo? La necesidad primordial del hombre es una necesidad espiritual. Pero si el Señor también le permite ascender y ser de influencia con sus valores y principios cristianos, que así sea para la gloria del Señor. ¿Listo? Formas de traer un avivamiento. Son reflexiones, desafíos, y nos quedan 5 minutos, hermanos. Entonces, el desafío, no sé, vamos a entrar con un pequeño desafío. Más o menos lo que les decía. Nuestro desafío es cambiar nuestra mentalidad. Es por eso estamos hablando de madurez. Y necesitamos aprender a ver la iglesia como la gran obra de Dios en el mundo. Así de sencillo. Aunque vivamos en el barrio Chuniza y aunque nuestro templo esté en el barrio Chuniza o donde nos encontremos, usted tiene que ver la iglesia del Señor como la gran obra de Dios en el mundo. Un día la iglesia será quitada y se levantará y manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Pero mientras estemos acá, nosotros detenemos el avance de la maldad. Y eso es importantísimo. Veamos la iglesia como la gran obra de Dios en el mundo. Segundo desafío. Necesitamos aprender a vivir en comunidad y cumplir nuestro propósito, aun si no tenemos un lugar físico para reunirnos. Suponga que Dios nos guarde, pero ocurriera un temblor en Bogotá y el templo que tenemos allí en la esquina de Chuniza se quedara con graves afectaciones y no pudiéramos congregarnos. ¿Qué haríamos? ¿Dónde haríamos nuestras reuniones? Yo imagino de pronto en un parque, orando en los parques, orando en las casas que queden bien, ayudando a las personas necesitadas, no pensando solo en nosotros, en mi dolor. Debemos aprender a vivir en comunidad y cumplir nuestro propósito. Ahorita estamos orando, estamos conectados virtualmente.